proceso de estudiar diseño también fue un proceso de aprender a ver imágenes y a generar imágenes. Y yo siempre digo que es muy importante, en mi caso fue muy importante aprender a ver y a reconocer cosas. Y es como mi primer paso, y siempre lo considero lo más importante, es primero poder ver y observar lo que existe para después poder actuar. Y me parece que eso tiene que ver con una formación en diseño en esas áreas. Yo en general siempre rechazo, pero también es una cosa con la que negocio, la generación de proyectos. Como que siempre en mis cursos y todo les llamo antiproyectos, teórica que se impone en una situación, más allá de todas las oposiciones que existan o elementos que se opongan, en general, que pasa siempre eso, y yo tomo esos elementos opositores como parte fundamental del proceso. Para mí fueron muy importantes como formación los pasos por la clínica de Pablo Siquier, porque yo venía del diseño gráfico y encontrarme en un ámbito de discusión de arte era diferente, y el grupo era muy proactivo, era un grupo muy interesante de discusión. Estaba Leopoldo Stoll, Carlos Huffman, Luciana Lamotte, Galindo. Así que se armaban unas muy interesantes discusiones, y fue para mí como una entrada en esa forma de pensamiento. Y después estuve en la beca Cuitca, estaba relacionada con el Centro Cultural Rojas y la UBA, y también ahí fue muy bueno para mi formación. No tenía una obra previa, estaba como descubriendo qué podía ser una obra. Y entonces ese ámbito de discusión fue muy estimulante también, porque no tenía un medio específico, porque no venían de la pintura, ni de la escultura, ni de la instalación. No tenía saberes técnicos previos tampoco. Y sí tenía intenciones e ideas y estaba tratando, y una observación muy desarrollada durante esos años de lo que pasaba en la calle, que fue también como mi herramienta y mi motor. Ese tipo de situaciones que yo encontraba y registraba con cámaras de foto, y después influían en mi forma de procesar las cosas y de actuar. Entonces fue un momento así como de formación total, podría decir, porque entendía que las situaciones poéticas o interesantes estéticamente no tenían que ver con una búsqueda específica de ellas, sino que tenían que ver con hallazgos, que tenían que ver con el azar, con los accidentes, con lo no procesado por el pensamiento. Fueron todas esas cosas que esos años evolucionaron y generaron una parte de mi forma de observar y de actuar también. Una de las primeras obras que mostré fue en el 2004. Ese año hice 2 muestras. Una fue en la Galería de Sendros. La muestra se llamaba Estática, y parecía como que los elementos habían actuado por sí mismos. Había como una situación de limpieza interrumpida, pero eso generaba un desborde de sif en el piso, que era una mancha enorme que para mí era un dibujo. Había roturas que generaban dibujos, había cintas que parecía que caminaban por las paredes. Y ese mismo año, el 2004, en diciembre, hice una muestra que se llamaba Daños en Belleza y Felicidad, que se trataba de un huracán que giraba alrededor de un tornado que giraba alrededor de la columna central de la galería. Entonces no era yo el que generaba el dibujo y la situación en la galería, sino que era el tornado girando y personificado en ese espacio que generaba la situación estética. Son un poco inseparables, pero aparecen las ideas, y las ideas después son muy, lo que yo digo siempre, que las subvierto mucho. La idea es como un motor para iniciar algo, y después, en el momento de confrontar la idea con el mundo real, aparecen las cosas más interesantes. Entonces, por ejemplo, en esa idea del tornado en la galería, yo me había imaginado completamente diferente a lo que sucedió. Y lo que sucede ya en un momento que se despliega la acción, yo sigo la acción y me dejo arrastrar por la situación. No soy tan fiel a la idea. La idea puede quedar como motor al principio, y después no la sigo defendiendo. Me monto a lo que suceda, y a las oposiciones que te digo, los problemas.
Me interesa mucho el orden, me interesa el caos, me interesa la representación, pensar sobre la representación. Van cambiando, ¿no? Me interesa cómo, no sé, cómo es la relación con los cuerpos en cada época, con el control. Me gusta observar eso, pensar cómo era, no sé, en los 80, en los 90, cómo va cambiando el relacionamiento, la vida en la ciudad también. La ciudad en sí, Buenos Aires, me obsesiona completamente, me preocupa, me enojo, esas cosas. La relación con la tecnología, la relación con la libertad que establecemos, cómo era, cómo es ahora, que siempre tenemos la sensación de que estamos más libres o que hay cosas más evolucionadas y hay cosas que se van perdiendo también. Y también tengo esa relación ambigua con la inspiración. La inspiración no es solamente las cosas que me gustan, sino tal vez justamente las que tengo desacuerdos. Así que lo que a mí me moviliza a actuar es como lo que me parece como algo, no sé, como algo vital, es oponerme a algo que sucede. Entonces, tal vez por eso Buenos Aires me inspira bastante, porque me confronta, porque me enoja. Cuando los lugares son cuando viajo y los lugares son tan lindos o agradables, un poco me quedo sin inspiración también, ¿no? Porque veo así, como que no, la belleza o el funcionamiento perfecto de algunas situaciones no me resultan tan inspiradoras como lo distópico, lo que funciona mal. Me interesó que existía la posibilidad de pensar una situación compleja para una obra que tenía una posibilidad de una escala mayor a lo que siempre generalmente se puede trabajar, que es en un espacio de arte, y que tenía una relación con los habitantes directa de ese espacio. Eso me parecía como una cosa novedosa para pensar en el trabajo. Muchas veces pienso en el trabajo en relación a la audiencia, sería, en el mundo del arte, como los participantes, pero es un mundo acotado y es un público preparado para eso. Esto proporciona una situación más inédita, que era los habitantes de un edificio muy grande, cómo conviven con una obra y en qué consiste esa convivencia, si es solo de observación, de aceptación, de qué es lo que iba a pasar con esa obra en relación a esas personas y a ese espacio. Tenía como segunda lectura una intención de estar como en relación a los procesos de la Tierra y a los procesos de cuidar y tener más atención con el planeta, que me parece que es una de las cosas fundamentales que se vienen. Estas cosas que te digo, estas pautas, me fueron llevando a las ideas. Quería que sean cosas en relación a los factores de la Tierra, como el agua, el aire, la Tierra misma, en relación a los habitantes, que fuera una cosa que no se impusiera como una obra que se veían en la obligación de contemplar y aceptar, sino que fuera algo lo que pudieran apropiarse y pudieran utilizarlo. Entonces me apareció la parte utilitaria, que es a veces un poco complicada, y entonces pensé qué utilidad hay en esas situaciones y cómo en mi propia vida necesito esa situación de pensar en los residuos y qué hacer con los residuos que generamos. Y entonces no sé cómo todo eso se va conectando y bueno, también sí, hay algunas obras que también me interesan siempre de artistas que me influyen y tienen obras públicas, y tenía presente, por ejemplo, las obras de Frank West, que son como unos chorizos de colores que los vi en algunos espacios públicos en Europa, pero eran solo para observar. Entonces se me apareció la idea de que podía incorporarse esta situación de utilidad y la obra estuviera como incorporar a la situación de utilidad. Y también la situación de que representaba
la representación que yo siempre muchas veces le escapo, que es como que algo parezca una cosa que finalmente no es. En este caso se me solucionaba también si lo que representaba incorporaba lo que estaba representando. El proyecto que presenté era bastante abierto, no estaba definida la forma, pero sí había que ver dónde se podía hacer, en qué partes del edificio y en qué partes de las esculturas iban a poder hacerse las partes utilitarias. No estaba definido el material porque también dependía del costo. Era un metal, pero no se sabía si podía ser aluminio, hierro o acero inoxidable. Finalmente decidimos hacerlo en acero inoxidable, que me parece buenísimo. Y también me gusta eso que parezca, que tenga un aspecto como futurista la terminación. Me permitió pensar a otra escala, también permite pensar en el desarrollo temporal de algo, cómo van a evolucionar las obras, que es una cosa que siempre me preocupa, cómo va a ser el paso del tiempo con el trabajo. Para mí que hay que pensar en situaciones algo que como que esté fuera de tu trabajo, como que vos te pones tu expertise sería al servicio de una situación inédita, que tiene que ver con un lugar en el que no elegirías para trabajar, en un espacio que no es el que vos conocés. Entonces eso te pone en una situación de observación mayor y ver qué tipo de la necesidad del entorno, cómo lo podemos resolver con nuestra experiencia y nuestra práctica. Yo estaba muy contento con el solo hecho de haber pensado la idea, ya me sentía recompensado con esa posibilidad de poder pensar una situación utópica casi, ¿no? Como que una obra sea funcional, que inclusive acepte residuos y los reconvierta en tierra fértil, y que a su vez sea estéticamente agradable y atractiva e intrigante. Me parecía que ya alcanzaba. Para mí sería muy interesante que Buenos Aires plantee situaciones donde los artistas puedan involucrarse con la ciudad y que hagan que la gente se involucre. No de una situación como de gueto de arte, sino como una cosa que el arte pueda estar en relación con el habitante cotidiano de la ciudad, con el ir y venir, y que eso genere una transformación y una situación de pensamiento espontáneo en la calle. Me parece que sería buenísimo. Y aparte, pedirle soluciones a los artistas para cosas que son muy problemáticas, me parece que estaría bueno. Y hay muchas cosas para poder pensar, aunque sea que no se hagan, pero aunque sea que existan los concursos para pensar las cosas. Buenos Aires necesita mucha ayuda y mucha cabeza para que esté mejor.